dos funciones que siguen los términos que utilizamos originalmente están tomados de Cantor directamente. El análisis que hace Cantor de la distinción entre funciones lingüísticas y funciones simbólicas, que es el concepto de sustitución referencial y sustitución no referencial. El término sustitución a mí nunca me ha gustado mucho, porque la gente cree que lo que la gente hace es sustituir estímulos. Y la idea de la función sustitutiva es que lo que se sustituyen son contingencias. Entonces, recientemente estoy llamándole mejor contingencias extrasituacionales y contingencias transituacionales, que de hecho describen de qué se trata la contingencia sin ponerle nombre. Entonces, las tres primeras las llamo contingencias intrasituacionales, la otra es contingencia extrasituacional y la otra es contingencia transituacional. Yo creo que es más claro conceptualmente. No cambia en nada la bondad de los otros términos. Creo que los otros términos son metáforas apropiadas de lo que ocurre, pero a veces la gente las confunde los términos, los significados. Bueno, para que ocurran las contingencias extra y transituacionales como formas de organización del comportamiento, se requiere fundamentalmente que haya un medio de contacto convencional y por lo tanto que haya un sistema reactivo convencional. Ya ayer y anteayer hablamos un poco del sentido del término convencional. El término convencional implica que algo es compartido, pero no necesariamente, pues, sino de manera contingente. Podría ser una cosa, podría ser la otra. La característica de todo de toda convención es que su forma es arbitraria respecto a las características físicas de una situación. No es arbitraria en cuanto a función, es arbitraria en cuanto a forma. Si fuera arbitraria en cuanto a función, no habría convención, por definición. Es arbitraria en cuanto a forma. Las lenguas tienen sonidos distintos, se escribe de izquierda a derecha, pero igual podemos escribir de derecha a izquierda, de abajo a arriba. Es más, hay lenguas que escriben al revés que nosotros, ¿sí? Podemos leer de una manera, pero muchas veces leemos de otra. Cuando buscamos un nombre en un directorio telefónico, no leemos igual que cuando leemos el periódico. La morfología de la conducta cambia, es arbitraria al tipo de propósito que se persigue. Entonces no hay estas invariantes. La característica de la morfología además es que va cambiando periódicamente como consecuencia de la práctica misma, que es otra característica que no tiene lo que llamaríamos los repertorios biológicos como tales. Claro, las prácticas convencionales implican repertorios biológicos. Cuando hablo yo de biológico, me refiero a las funciones invariantes que tiene una forma reactiva respecto a propiedades del medio físico y químico, ¿sí? Los repertorios convencionales, por excelencia, y a través de los cuales se integra todo lo demás, porque ayer y anteayer hablamos del lenguaje, ¿sí? La práctica lingüística. La ventaja de la práctica lingüística es que en principio, como sistema reactivo, es desligable de cualquier cosa, es desligable 100%, cosa que los repertorios biológicos no lo son. Y cuando hablamos, claro, estamos fonando, pero no es la fonación biológica, es una fonación articulada, entrenada, que se modifica gradualmente, ¿sí? Y esa fonación no depende de lo que está presente, depende de criterios prácticos.
no es inevitable, es contingente, se puede hacer como se puede no hacer. Yo a esto le puedo llamar mesa, pero igual le puedo llamar table. Y puedo ver la mesa y no digo mesa. Y puede no estar la mesa y yo puedo decir mesa. Esa es la desligabilidad 100% de los repertorios convencionales. Y eso es lo que permite justamente que se creen contingencias que van más allá de la situación física. El que el repertorio del sujeto es convencional y los estímulos son convencionales o se responde a ellos convencionalmente. Están incluidas las otras funciones, pero incluso las funciones se ven modificadas convencionalmente. A un niño ustedes le dan un purecito de hígado. Cuando es bebé, cuando tiene 4 o 5 años, dice, yo no quiero y lo tira. Ustedes van a cenar con el gobernador, les ponen el hígado. Y además dicen que bueno. Eso es a lo que me refiero. La función, incluso las funciones que están vinculadas a factores no convencionales se vuelven subordinadas a las funciones convencionales. Cuando alguien se casa por dinero, hasta las feas son hermosas. Todas tienen cara bonita. Bueno. Entonces, si está claro este concepto del sistema reactivo convencional, listo. Ahora lo que pasa es que el sistema reactivo convencional solo tiene sentido si hay dos. No puede haber convención de uno. Tiene sentido. Por eso no hay lenguajes privados. Tiene sentido hablar de un lenguaje privado. No puede haber lenguaje privado. Como hay dos, a partir de la siguiente tipo de contingencia, por lo menos hay dos sujetos involucrados en la función de respuesta y la función de estímulo. Necesariamente. Hay uno que habla, gesticula y escribe, y hay otro que oye, lee y observa. La función de respuesta son esas dos cosas juntas. Si no, no hay relación, no hay contingencia compartida. Obviamente, una parte importante del desarrollo psicológico es el establecimiento de repertorios de tipo de sistemas reactivos convencionales. Una gran parte. A le enseñamos a hablar, le enseñamos a escribir, le enseñamos a leer, le enseñamos a escuchar, le enseñamos a observar. Y obviamente hay una gran cantidad de formas que no son morfológicamente convencionales que adquieren propiedades convencionales. Los gestos, por ejemplo, las expresiones, que se convierten en formas abreviadas de toda la relación. De hecho, así empieza el lenguaje. ¿Sí? Probablemente, si yo quiero traer a alguien, voy por él, lo jalo. La siguiente vez hago así. Hago el movimiento que había para traerlo sin tener yo que traerlo. Así es como enseñamos a los niños a control instruccional. Levántate, y lo levantas. Levántate, y se levanta. Levántate y se levanta solito. ¿Sí? Muchos de los gestos que tienen sentido van a ver ustedes que son abreviaciones de la acción mecánica completa. ¿Sí? Ahí lo traes.
es enseñar que no lo traigan. ¿Sí? Ven, vende. Cosas por el estilo, son todas abreviaciones mecánicas, ¿sí? Que tienen mucha importancia cuando hay problemas de locución o que ayudan a subrayar funcionalmente la práctica estrictamente verbal, porque el lenguaje nunca se da solo, además. Si nadie... Ustedes han visto en la televisión a alguien cuando quitan el sonido. O dejen lo que se oye y quiten al sujeto. Pierde también el efecto. Dicen, no, ponle figura. Trata de ver a ver qué cara está poniendo. Esa es la gracia. El habla no se da hueca, siempre forma parte de una práctica. Entonces, como es convencional, por necesidad son dos. Entonces, la primera forma es cuando la respuesta, ¿sí? Aquí siempre las respuestas son convencionales, ¿sí? Y además incluyen respuestas no convencionales asociadas con estímulos con propiedades convencionales y con propiedades no convencionales también incluidas. O sea, por ejemplo, esta mesa es una mesa, eso es una propiedad convencional. Pues claro, esta mesa tiene además propiedades no convencionales. Pesa más probablemente, esta pesa más que esta. ¿Sí? Entonces dicen, tráete una mesa, y esa no es una mesa, le traigo esta, no le traigo esta. ¿Sí? Es decir, una cosa no excluye a la otra, están incluidas las dos propiedades. Todo lo que nosotros tenemos en una relación de este tipo es que toda una variación como la descrita en una contingencia selectora, es decir, en donde el sujeto está en una situación respondiendo a propiedades relacionales de esa situación, ¿sí? Las propiedades relacionales de esa situación están determinadas. De todas maneras, el estímulo selector es una respuesta de otro individuo o de él en algunos casos cuando hay soliloquio, que son condiciones especiales. No es la norma y hay que distinguir el soliloquio de hablar solo. Hablar solo, hablar en voz baja no es un soliloquio. Los locos hablan solos pero no están en un soliloquio. La gente que se da ánimos para una situación habla solo y se habla a él pero no es un soliloquio porque no se contesta. La gente que se da una instrucción no está en un soliloquio. El soliloquio es solo cuando uno se habla y se contesta. Y muy pocas veces se habla uno y se contesta. Muy pocas veces. Es más, hay gente que no sabe hablar sin contestarse. Para tener soliloquios se requiere entrenamiento. No es una condición espontánea de la mente, sino es una condición que se entrena. Entonces lo que tenemos es que aquí tenemos una contingencia selectora, ¿sí? Y aquí lo que tenemos es que un sujeto está respondiendo, ¿sí?, a una situación que no es esta y que puede ser selectora, contextual o suplementaria. Al responder, es decir, responde a esta y al mismo tiempo produce los estímulos para esta. El estímulo selector de esta es la respuesta que da el sujeto a esta. Yo voy pasando por la calle y me dices, te doy un aventón. Subo, está yendo de tanta prisa, está ahí un niño vendiendo chicles y arranca y pega. Llega aquí el daño forma parte de la
redacción, todos se van a dar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo les digo, este es un salvaje, es un café, acaba de atropellar a uno para llegar temprano con ustedes. Ustedes ahora están respondiendo a esta situación como si fuera esta. Eso es una contingencia extra situacional. Las propiedades selectoras de esta contingencia dependen de mi conducta en una contingencia que está en otra situación. Y ustedes responden en términos de la otra situación, no de esta. Yo soy su selector, pero no aquí, sino allá. Esa es la famosa sustitución referencial, está más clarita así, ¿verdad? Es decir, las propiedades selectoras de una situación son la respuesta que da un sujeto a una situación distinta. Ese es el que referencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El sujeto que actúa como escucha no actúa ante las propiedades de estas, sino actúa como si estuviera en estas. Ahora ustedes no responden al Dani sonriente que llega y llega a tiempo, que bueno, entonces es puntual. Se dicen, desgraciado para llegar y probablemente de adelante le digan a Dani, llega, pero no importa si llegas tarde. Ya no atropellas con ellos. ¿Sí? Esa es una contingencia extrasituacional. No respondo a Dani en términos de lo que está haciendo ahora. No estoy hablando en términos de las propiedades situacionales de la contingencia, sino en términos de propiedades de otra situación, pues se llaman extrasituacionales, que son introducidas como contingencias funcionales por el que habla, o por el que escribe, o por el que hace gesticulaciones. Es como cuando ustedes entran con una muchacha a una fiesta y haces por atrás así. Es mi esposa. Ya avisaste, ¿no? Todo eso, este es el ingrediente que dice aquí es buena. ¿Sí? O pasa otro cuate por atrás y... Entonces ya estos reaccionan como, saben que no es, pero reaccionan como si fuera la trama. ¿Sí? Es una contingencia extra situacional. Puede ser por gestos, puede ser por lenguaje, puede ser escrito. ¿Sí? Entonces, si yo a ustedes les digo, que es mucho lo que hacen los terapeutas gestálticos, muchas de las vivencias, en realidad no son vivencias, son imaginaciones. No los he visto operando así a todo dar, pero me los imagino. Que conozco a algunos a veces. Pero mucho es que te comportes como si estuvieras en una situación distinta. Esa instrucción, compórtate como si estuvieras en otra situación distinta, es introducir contingencias extrasituacionales aquí. Imagínate que ella no es la mejor amiga de tu esposa, sino que la acabas de conocer. Imagínate, lo estoy imaginando, es pura terapia. ¿Sí? Por eso acaban mal muchas veces las terapias, ¿no? Los tibetanos se llamaban la terapia del toche. 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 La boca toche, la terapia del toche. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí fíjense cómo cambia. Esto no es una relación operante, ni tampoco es una relación selectora, porque es una relación selectora en donde las propiedades situacionales de la propiedad selectora funcionan de acuerdo con una contingencia que no está en esa situación. Y eso solo es posible por el desligamiento de situación que se da
al que yo puedo hablar de cosas y ustedes pueden entender de cosas sin estar frente a esas cosas. Yo puedo hablar de mesas sin estar frente a las mesas. Puedo hablarles del niño chiclero, les puedo decir cómo era peloncito. Era medio bonito, tenía ojos verdes, iba descalzo además, yo creo que era más lastimó el imaginación. Tenía como 9 años. Además todos los chicles quedaron regados. En la calle seguro que el coche que pasó después se los aplanó. Fíjense, ustedes no están ahí, ya se están imaginando como si le estuvieran viendo. ¿Sí? Eso solo es posible a través del lenguaje. De otra manera les tendría que traer la película. Es otra forma de meter contingencias extrasituacionales que se usa mucho en estas películas ahora de sórdidas, de intrigas y de todo. A veces te hacen el juicio y de repente aparece la película. O Carlos Salinas diciendo que ya va a venir y de repente dicen Raúl Salinas fue detenido, no sé qué. Es una contingencia extrasituacional, ¿no? ¿Sí? Se imagina uno al tipo ahí con los dólares, todas las cosas que hizo. Esta posibilidad de trasladar contingencias de una situación a otra solo es posible a través del lenguaje como sistema reactivo convencional. Solo es eso. ¿Por qué? Por lo que decíamos, el sistema reactivo convencional es desligable físicamente. Entonces yo respondo, yo cuando veo a Dani haciendo eso, Dani es mejor que Willy. Me sale Willy, porque Willy es el malo. Ese es más malo. Cuando yo veo la situación de Dani, yo la veo lingüísticamente. Aunque no lo diga, lo vi lingüísticamente, doy la respuesta verbal. Pero esa respuesta verbal la puedo volver a dar aunque Dani no esté atropellando al niño. ¿Por qué? Porque mi propia conducta verbal produce estímulos verbales y puedo seguir hablando, qué bárbaro, qué desgraciado. La cosa que es, no, yo llegando lo voy a decir, me doy una autoinstrucción, y llego aquí y lo digo. Son todas las características que tiene un repertorio convencional. Eso los animales no lo pueden hacer. Esa es la gran diferencia. Entonces llego y lo digo. Y ahora ustedes, en vez de responder a Dani para preguntarle, oye, ¿cuándo va a ser el siguiente curso? Qué bueno que llegaron temprano, entonces lo quedan viendo. Se voltean, no lo saludan, etc. Eso es una contingencia extrasituacional. Todas las relaciones sociales, todas las relaciones entre dos implican contingencias extrasituacionales. El niño aprende a construir o a crear contingencias extrasituacionales a través de la mentira. La mentira no es un problema moral, es un problema que hay que propiciar en el desarrollo, porque hace que responda uno en términos de otra propiedad. Ese hizo eso, y él no lo hizo, pero ya te va sobre el otro. Tú te comiste todas las palomitas. Mamá, la sirvienta se comió todas las palomitas con un amigo, y llegas y ¿verdad? Y el otro no. Son contingencias extrasituacionales. Toda la comunicación implica contingencias extrasituacionales, porque si no se traslada la contingencia en una situación distinta a la que uno está, no hay nada que comunicar. Comunicar no es describir lo que todos vemos. Comunicamos en la medida en que describimos algo que no vemos o con lo que no estamos en contacto. ¿Sí? Por eso, mucho de la conducta que es estereotipada, monótona, poco comunicativa de algunos pacientes con problemas psiquiátricos, de niños con problemas de retardo en el desarrollo, de los ancianos, es que dejan de introducir contingencias extrasituacionales y se limitan
a describir las contingencias situacionales. Entonces se vuelve un lenguaje aburrido y poco y redundante. Dicen lo que todo mundo sabe. Típico del viejito que pasa uno y dice, ah, es el periférico. Sí, ese es el periférico. Y al día siguiente van a pasar y dice, ah, estamos en el periférico. Sí, estamos en el periférico. Pero nunca te puede decir, en el periférico una vez yo tuve un problema y me pasó tal cosa. Eso no lo dice. Estamos en el periférico. Ese es el lenguaje. Fíjense que bien que para comunicar no hay que describir. La comunicación no es descripción. La comunicación es traslación de descripciones de un lugar a otro. Entonces sí se comunica. Cuando yo escribo otra contingencia, comunico. Si no la traslado, no comunico nada. Soy redundante. ¿Sí? ¿Cuál es el mediador aquí? El que habla, lo llamamos el referidor, es decir, el que a través de una respuesta convencional transforma la consecuencia situacional en términos de la otra consecuencia. ¿Sí? Ya aquí ya les pongo las llavecitas con todas las contingencias. Debemos tener por lo menos 35 o 40. Las propiedades de la respuesta convencional respecto de ocurrencia, respecto a las propiedades de las respuestas de la contingencia, de la cual se traslada la información. ¿No? Todas las de las que están aquí se vuelve muy complicado el análisis, pero son componentes que hay que estudiar analíticamente en el laboratorio. Esa es la virtud de una taxonomía, que también nos indica los componentes que tenemos que estudiar. Entonces, eso se vuelve mucho más complejo, incluye a las otras tres, y aquí tenemos otro tipo de desligamiento. El sujeto se desliga, ya no solo se desliga de los parámetros del tiempo y del espacio, se desliga del tiempo y el espacio físicos. El sujeto se comporta en términos de otro lugar y de otro tiempo. Tanto cuando dice que va a hacer algo, como cuando dice que hizo algo y la gente responde. Hay dos tiempos y dos espacios, para decirlo de otra manera. El espacio y el tiempo funcionales y el tiempo y el espacio físico reales, que no es el importante. Eso ya es puro psicológico. Eso le gustaría a Hawking, que ha hablado de las especies del espacio y del tiempo que van y vienen. Obviamente este tipo de desligamiento es fundamental. Lo van a ver ustedes como términos como memoria. ¿Verdad que no es lo mismo recordar en una contingencia contextual que recordar en una contingencia suplementaria, que recordar en una contingencia selectora, que recordar en una contingencia extrasituacional? No tiene sentido. No podemos hablar del recordar como un proceso. Lo que podemos hacer es analizar episodios del lenguaje ordinario de la vida cotidiana que hablamos como recordar y ver que pertenecen a formas de organización contingencial diferentes. La palabra es la misma, los procesos son totalmente distintos. Por eso tienen problemas los psicólogos tradicionales que están estudiando el recordar. Tal cosa no existe. Existen miles de formas de recordar en la vida cotidiana y que forman parte de distintos niveles de estructura funcional, ¿sí?, de las interacciones del sujeto con las condiciones de las que interactúan. Finalmente, ya sé que les di muy poco descanso hoy, pero para acabar esto, ¿sí? Mañana vamos a revisar investigación experimental para que vean cómo se analizan las funciones en los experimentos. Y el viernes vamos a ver cómo esto se extiende a cosas de campo aplicado, inteligencia y salud, para que estén todos contentos. Ya los conozco, ¿no? Ya estas sonrisas, esto es una contingencia extrasituacional y espero que mejore la contingencia intrasituacional de los próximos minutos. Así que le pongo caras más contentas.